Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, hoy día 9 de abril del 2023. Y hoy día vamos a continuar con nuestros mensajes del Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Aunque hoy día, según el calendario cristiano, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seguimos en orden cronológico, ya que nos tocaría justamente tocar ese tema de aquí a un par de semanas aproximadamente, o quizás un poco más, dependiendo de lo que nos demande la meditación, el estudio de lo que estamos tratando en este Evangelio de Marcos. Pero celebramos también la resurrección, y en su momento lo diremos de una manera específica, porque si bien es cierto, es un hecho sin precedentes, es lo que nos llena de esperanza a nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, es también importante entenderla en su contexto, en el contexto ya sea del tiempo de Jesús como en el contexto de nuestra vida, porque podemos celebrar, hermanos amados, queridos amigos, la resurrección, pero la resurrección sin conversión, la resurrección sin una entrega real y verdadera, completa de nuestra vida a Jesucristo, simplemente no tiene sentido, porque justamente la resurrección opera, el poder de Dios se manifiesta en la resurrección cuando el hombre, el ser humano, realmente comprende su situación espiritual delante de Dios y su necesidad de experimentar el nuevo nacimiento, porque es ahí donde opera la resurrección, porque la Biblia nos dice que cuando todos pecamos estamos separados, estamos destituidos, descubiertos de la gloria de Dios. Experimentamos la muerte espiritual y sabemos por el contexto bíblico que muerte significa separación. Cuando el hombre peca, la mujer peca, el ser humano peca, experimenta la separación de Dios. Aunque está vivo físicamente, está separado de Dios y necesita ser reconciliado. Y la Biblia nos dice que esa reconciliación solamente se da a través de la persona de Cristo Jesús, porque si no, lo único que experimentamos es religiosidad, y lo hemos dicho una y mil veces, la religión no salva, sino una relación estrecha, viva, permanente con el Salvador, que se inicia justamente con la conversión, que se da cuando uno reconoce su condición espiritual, de que está muerto espiritualmente, de que va destino a una eternidad sin Dios, al infierno, porque ese es el lugar donde se va la gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, y entonces experimenta el nuevo nacimiento, que a la vez viene a ser la resurrección, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, experimentamos la vida de Dios, y entonces resucitamos a una novedad de vida, como lo va a decir ya el apóstol Pablo en una de sus cartas. Por eso tiene sentido la resurrección, cuando una persona le entrega su vida a Cristo sincera y completamente. Entonces, no podemos celebrar la resurrección sin ese paso tan importante, porque si no es así, solamente estamos viviendo religión, y una vez más repetimos que la religión no salva a nadie, ni siquiera la religión evangélica. Pero bien, vamos a continuar con nuestro tema, pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana, que alumbre nuestro entendimiento para poder entender estas cosas. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos dé la claridad para poder
manifestar, expresar lo que había en tu corazón para bendición y salvación de muchas personas. Padre, nos ponemos en tus manos, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, porque reconocemos que constantemente quebrantamos tus principios, tus leyes, tus normas. Pero Padre, gracias por tu infinita misericordia y tu amor, que nos vuelve a dar una oportunidad para estar, Señor Dios, delante de ti, por medio de la sangre de Cristo, sin arruga y sin mancha, y poder ser aceptos en el amado. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bien, en esta mañana les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Y vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo 13 de Marcos. Aunque en sus primeros 3 versículos Jesús va a hablar sobre la predicción o la profecía de la destrucción del templo, luego los demás versículos de este capítulo van a tratar sobre las señales antes del fin, de las cuales hemos predicado muchas veces. Ya hemos hablado de estos temas en muchas oportunidades. Ya hace un par de años estuvimos hablando sobre estas palabras proféticas de Jesús, relacionándolas también en parte con lo que nosotros tocamos en su tiempo en el libro de Daniel, y en parte también cuando hemos complementado esa palabra profética con el libro de Apocalipsis, y tocamos algo de estos pasajes proféticos que el Señor trata en este capítulo 13 y Mateo capítulo 23 y 24, que son los paralelos a esta cita de Marcos 13. Así que vamos a leer estos pasajes. Acompáñenme en la lectura y también les animo a que tengan un cuaderno de notas para poder anotar alguna observación que el Espíritu Santo ponga en su corazón en esta mañana. Así que vamos a leer capítulo 13, versos del 1 al 8. Dice así la Escritura: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Bien, hasta aquí vamos a tener hoy la lectura de la palabra para poder tratar cada tópico de una manera puntual. Así que primeramente en estos 3 primeros versículos vamos a ver que Jesús, como dice aquí el versículo primero, está saliendo del templo. Jesús, la semana pasada estuvimos viendo, estuvo en el arca, en el lugar donde se daban las ofrendas, donde aparentemente hubo un paréntesis de todas estas tensiones que se dan durante esta última semana de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y como que Jesús hace un paréntesis al estar ahí observando
a la gente que viene a presentar sus ofrendas y veíamos y decíamos, meditábamos sobre este tema de la ofrenda de la viuda y lo relacionábamos a esta viuda con la iglesia. La mujer en la Biblia representa a la iglesia, representa a la novia del Cordero, la cual reúne no solamente a los cristianos gentiles, sino también a aquellos judíos que experimentaron el nuevo nacimiento, aquellos que también reconocieron a Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, vemos aquí y decíamos que la iglesia es como esa viuda que solamente tiene que aprender a depender de Dios. Si bien es cierto, el mundo les ofrece muchas cosas buenas, básicas, para poder subsistir durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros tenemos que depender única y exclusivamente de Dios. Y decíamos de que esta viuda, aunque estaba dentro del sistema religioso judío, y Jesús critica a esos judíos porque son los que de alguna manera se aprovechan de la religiosidad, se aprovechan de la situación importante que ellos tienen al ser los que ministran, los que comparten la palabra, también sacan provecho de ello, saqueando a las viudas. Entonces nos muestra la tiranía de la religión y lo que realmente es una dependencia absoluta de Dios. Y esta mujer depositó en el arca de las ofrendas no solamente de toda su pobreza y de su condición, todo su sustento. Y veíamos algunos casos de viudas que también tuvieron esa actitud a lo largo del Antiguo Testamento y cómo Dios las honró, cómo Dios las prosperó, cómo Dios las proveyó, aún ellas estando en una condición muy difícil, sin esposo, sin hijos, sin recursos, sin herencia, pero Dios las honró por su actitud de fe, por su actitud de entrega, de consagración, y cómo ellas decidieron darle primero todo a Dios, y Dios multiplicó. Decíamos de la viuda de Sarepta, donde el profeta Elías le dice, dame a mí primero, y ella creyó esa palabra y vio la multiplicación del aceite y de la harina. Ahora, muchas veces se ha pervertido, se ha distorsionado este mensaje para provecho de algunas personas que comercian con la fe, ¿no? Que piden para ellos primeros, pero no es por mandato de Dios, no es por revelación de Dios. Y luego esas personas son desprovistas y pierden absolutamente todo, como en el caso que Jesús está citando y reprendiendo a estos saduceos, estos escribas, que hacían largas oraciones, desvalijando a las viudas. Pero después, cuando es realmente algo que viene de Dios, tiene cumplimiento. Dios va a respaldar su palabra, va a haber la multiplicación, la bendición fluyendo sobre esas vidas. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a depender de aquel que todo lo puede, del Dios todopoderoso, del dueño del oro y de la plata, del dueño de la tierra y su plenitud. Y decíamos que esa es o debe ser la actitud de la iglesia. No depender del sistema, no depender de lo humano, sino de ese Dios que es todopoderoso y que ha empeñado, ha jurado por sí mismo que cumplirá esta palabra a favor de los que le aman y guardan sus mandamientos, de los que se entregan total y completamente a Él. Y decíamos, hermanos,
queridos, de que hay un curso del cual nosotros nunca nos vamos a graduar mientras estemos aquí en la tierra, que es el de depender del Señor. Nuestra dependencia tiene que ser total y completa de Él. Eso es algo que tiene que aprender la iglesia. Entonces, de eso hablábamos la semana pasada. Pero ahora Jesús está saliendo del templo. Después de este acontecimiento, Jesús sale del templo y ve las edificaciones, el templo de Herodes, el templo que estaba vigente en ese tiempo. Y dice que las piedras con las que estaba construido este templo eran tan colosales, piedras maravillosas, hasta de 13 metros de largo, de ancho 8 metros, de altura 6 metros, es decir, una cosa colosal. Cómo se habían montado esas piedras para esas edificaciones tan primorosas que los discípulos mismos se quedan asombrados y le dicen: Señor, mira tu casa está hecho con esas piedras tan preciosas, tan maravillosas. Ahora, indudablemente era un asunto de orgullo nacional, el asunto del templo donde se adoraba al Dios vivo y verdadero, o debería adorarse al Dios vivo y verdadero, pero Jesús ya venía de llamar la atención, de decirle que esa casa sería llamada casa de oración para las naciones, y la religiosidad, el sistema religioso, la había convertido en cueva de ladrones, que más bien le quitaban el espacio a aquellos que venían realmente con esa disposición de adoración, y que por ambición se había convertido en un lugar de comercio, donde los mismos sacerdotes sacaban provecho de la fe. Entonces Jesús, saliendo, y al decirle esto a los discípulos, dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, ese templo en algunas partes estaba recubierto de oro. Esas piedras estaban recubiertas de oro. Y en el año 70 después de Cristo, se cumple esta palabra profética, cuando los soldados, a órdenes del emperador, del general Tito, destruyen el templo, y por ambición, al prenderle fuego, el oro empieza a escurrirse dentro de las piedras, y ellos, para sacarle el máximo provecho, empiezan a sacar las piedras que estaban montadas unas sobre otras para sacar el oro derretido. Por eso se cumplió literalmente esta palabra profética. Hermanos, lo que encontramos ahora, a lo que se llama el muro de los lamentos, no es realmente el muro del templo. No existió. Lo que Jesús profetizó, declaró en esta palabra, se cumplió literalmente en el año 70 después de el Señor Jesucristo. Y algunos de los discípulos quizás pudieron verlo con sus propios ojos. Digo discípulos, no quizás los apóstoles, pero algunos discípulos que recibieron oralmente, que escucharon esta palabra profética que luego les fue dada de manera oral a otros cristianos que posteriormente creerían en el Señor Jesús. Entonces vino ese cumplimiento, pero los discípulos se quedaron con esa duda. Ellos tenían íntima relación de lo que es el templo con las señales del fin. ¿Por qué? Porque el templo significaba la presencia de Dios. Y sabían, por el conocimiento de las Escrituras, que
había una relación entre el templo y el fin, por lo que se había profetizado en Ezequiel, en Zacarías, en el mismo libro de Daniel, cuando sería profanado el templo con la abominación desoladora. Y Jesús mismo lo va a citar en los evangelios, cuando escuchen de la abominación desoladora, de la cual se habla en el profeta Daniel. Entonces estaba relacionado con el tiempo del fin. Entonces ellos dicen, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Están frente al Dios hecho hombre, aquel que ha demostrado que es el Hijo de Dios y que es Dios, y en su inmenso y entero conocimiento puede darles esa respuesta. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos ese privilegio. Tenemos el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y aún lo que ha de venir. Por eso es importante estar íntimamente relacionado con el Espíritu Santo de Dios, tener estrecha comunión, conocer las Escrituras, porque es la materia prima con la cual el Espíritu Santo va a alertarnos, va a alumbrar nuestro entendimiento para poder estar alertas, estar nosotros atentos a la palabra profética más segura. Por eso es importante que el creyente conozca, profundice su relación con el Espíritu Santo y con la palabra. Escudriñar las Escrituras es el mandamiento explícito del Señor Jesús. Pablo va a decir, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Eso nos va a asegurar de hacer una exégesis, una aplicación correcta de los principios bíblicos a nuestra vida espiritual y poder andar en santidad, hermanos. Es importante. Por eso vemos que la iglesia no está andando correctamente, no vive en santidad, ha adoptado muchas cosas que no están de acuerdo con el propósito de Dios, porque aún tiene mucho desconocimiento de lo que Dios realmente revela en su palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros meditemos en la bendita y poderosa palabra de Dios, que es alimento para nuestro espíritu. Ahora dice que Él se sentó en el monte de los olivos, ese monte en el cual Él muy pronto vendrá y pondrá sus pies, y ese monte se partirá en dos cuando Él venga físicamente a tomar posesión de esta tierra que le pertenece, cuando venga con sus centenas de millares de ángeles y aquellos que ahora que en ese tiempo estaremos con Él, que quizás en el arrebatamiento seremos llevados y los que estén muertos resucitarán. Esa es la esperanza de la resurrección. Un día como hoy, según el calendario religioso, Cristo venció la muerte, se levantó, pero esa es la esperanza gloriosa para aquellos que ahora están durmiendo en Cristo y los que dormirán en Cristo, que un día se levantarán victoriosos del sepulcro, se levantarán en victoria, porque esa promesa está vigente. Él es las primicias y nosotros seremos luego los que seremos también los que experimentarán esa gloriosa victoria. ¿Dónde está, oh aguijón, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Es ahí donde el postrer enemigo, la muerte, será derrotado, vencido. Así que es maravilloso el mensaje de la resurrección. Ahora, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan aparte, porque había una relación, como decía, entre el templo y el fin para los judíos. Por eso tenemos que entender el contexto, el pensamiento judío. Y por eso, hermanos, quizás este pasaje de Marcos 13 y los paralelos de Mateo 24, de Lucas 21,
son los pasajes un poco más difíciles de poder interpretar, porque hay una mistura, hay una mezcla que se entrelaza entre lo judío y también lo que relaciona con la iglesia. Porque sabemos de que la iglesia no estará para este tiempo de la tribulación, pero también verá el principio de dolores, porque Jesús lo dice aquí, que cuando acontezcan algunas de estas señales, serán principios de dolores. Entonces le está hablando al pueblo judío, que en parte también muchos creerán en él, como también está hablándole a la iglesia, para que esté alerta. Está hablando de manera profética para aquellos que creerán en Cristo, pero que luego tendrán las Escrituras y podrán, como nosotros ahora, leer y saber, estar alertas y ver que cuando estas cosas sucedan, su venida está cerca. Y dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Acá hay preguntas importantes. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Son dos preguntas importantes. ¿Cuándo serán estas cosas? Está hablando de un tiempo puntual. Y luego, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué tiempo y qué cosas sucederán? Porque, claro, puede darse un tiempo aproximado, pero cuando uno tiene ciertas señales, entonces ya puede más o menos darse cuenta. Decir, uy, están sucediendo las cosas que Jesús dijo. Entonces ese tiempo está cerca. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, a estar alertas, hermanos. Y esto ya hemos predicado y hablado muchas veces. Y sabemos por las estadísticas que en nuestro tiempo se han incrementado tremendamente estas señales. Terremotos, sismos, inundaciones, pestes, guerras. Aún todavía estamos experimentando guerras. Quizás en nuestro continente no se dé mucho esto, pero todavía hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y hay revueltas, hay pequeños focos de guerra en algunas otras regiones del mundo. Entonces, tenemos que estar alertas con respecto a estas señales. ¿Cuándo serán estas cosas? Y dice Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Está diciendo, ustedes tienen que estar atentos. Pero para eso tienen que también estar alertas, tienen que conocer la revelación. Por eso le dice Jesús, les adelanta esto y les dice, no se dejen engañar. Yo les voy a dar algunos tips, algunas cosas que les va a ayudar a ustedes a no caer en el engaño, en la sutileza que algunas personas van a tratar de seducirlos y arrastrarlos. Y hermanos, eso es importante, conocer la revelación de la palabra de Dios. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, Jesús usa aquí un término particular para los judíos. Aquí está hablándole a los judíos, porque el Cristo es una palabra que da revelación, entendimiento al pueblo judío. Ahora quizás por cultura nosotros ya entendemos qué significa el Cristo. Significa el ungido, el elegido de Dios. Pero el pueblo de Israel había recibido la palabra, las promesas. Fue el pueblo escogido de Dios para dar a conocer al Dios vivo y verdadero. Ellos fueron separados de todas las naciones de la tierra, pero sabemos que no cumplieron con ese llamado, y es por eso que luego se extiende la salvación a los gentiles, y ahora los gentiles han experimentado la salvación, como lo vemos en el transcurso del libro de los Hechos.
Cuando Pedro empieza a predicarle a Cornelio, un gentil, un centurión romano, él es el que apertura el reino de los cielos, tanto para los judíos como para los gentiles. Y luego Dios levanta al gran apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles y empieza a predicar el evangelio en toda Asia Menor, y las iglesias se extienden y él mismo empieza a ser inspirado por el Espíritu Santo y escribe la mayoría de las cartas apostólicas que encontramos en el Nuevo Testamento y que son de tanta bendición y edificación para la iglesia en este tiempo y para el tiempo futuro, si el Señor aún todavía no viene. Pero el asunto es de que el Cristo, el ungido, era un término particular para los judíos, porque era el Mesías, el Cristo prometido, ese líder que los libertaría de la opresión, ese líder que haría que se cumplan las promesas dadas a Dios, dadas por Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Entonces le dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, engañarán a muchos, inclusive los que tienen revelación y la alerta sobre el Cristo, sobre el ungido. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, no todo el pueblo judío, ha creído en el Cristo, en el Mesías prometido, en Jesús, el verdadero Mesías. Algunos no lo conocen todavía y siguen viviendo en la religión judía. Solamente se centran en lo que es la Torá, la ley, pero ellos no han recibido la revelación del Nuevo Testamento y no creen en Jesús como el Mesías, como el Cristo. Por eso serán fácilmente engañados, seducidos, arrastrados. Y por eso, hermanos, cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, vimos de que el anticristo se vestirá como un falso Mesías, como un falso Cristo. Entonces, por eso es importante que el pueblo judío también le entregue su vida a Jesús, para que el Espíritu Santo pueda darles la revelación que ellos necesitan para poder conocer a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Entonces, es importante que ellos también le entreguen sus vidas a Jesús. Entonces, por eso es importante, hermanos, predicar el Evangelio. Por eso es importante que la palabra de Dios siga siendo predicada. Entonces, por eso tenemos que orar por el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, para que ellos también puedan experimentar esta salvación. Ahora, es importante que ellos tengan ese encuentro como todo ser humano, porque, hermanos, ahora tenemos las Escrituras y por eso la iglesia necesita conocer más de la palabra de Dios y tener esa relación con el Espíritu Santo. Ahora, luego le dice, versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Indudablemente, los discípulos están recibiendo aquí una palabra profética. Una palabra profética porque queda registrada para nosotros, los creyentes en este tiempo, porque nosotros hemos empezado a ver más cantidad de guerras que
ellos mismos en su tiempo. Ellos han experimentado guerras por el asunto de la conquista, pero ahora están siendo subyugados por el Imperio Romano. El Imperio Romano imperaba por su gran ejército, que dominaba, que conquistaba. Habían experimentado, ellos eran parte también de las consecuencias de una guerra de conquista. Pero Jesús le dice, van a haber aún más guerras, va a haber un incremento. Y quizás ellos no las llegarían a ver, pero esto queda como un registro para nosotros, los que ahora experimentamos la salvación y hemos visto a lo largo de la historia que se han ido incrementando las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahora las guerras entre Rusia, Ucrania y otras más, y otras futuras en las cuales Israel mismo tendrá que estar incluido, por lo que vemos en la palabra profética, que todavía no tiene cumplimiento. Entonces, más cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Estas cosas, hermanos, suceden, pero aún no es el fin. Es como cuando una mujer está en parto, empieza a tener los dolores, pero aún todavía no está experimentando, como se dice, la dilatación, porque ya la criatura está por venir. Son simplemente algunos inicios de que esa criatura ya está por salir. Entonces, hemos visto el incremento de estas señales. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores. Son estos. Nuevamente, tomando ese término que habla de una mujer que está encinta, que está experimentando esos primeros molestias en cuanto al parto. Entonces dice, estos son solamente principios de dolores. Entonces eso nos da una muestra. Eso responde a la segunda pregunta. Jesús no le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? No le dice, porque el Señor mismo, Jesús, va a decir de que el Hijo del Hombre tampoco sabe el día ni la hora, ni los ángeles que están en los cielos. Pero les da estas pautas. Les responde la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús le dice, cuando sucedan estas cosas, cuando haya terremotos en diferentes lugares, habrá hambres, alborotos, principios de dolores, aún en este tiempo. En el año 60, 61 viene la caída de Pompeya, la erupción del Vesubio, ¿no? Entonces, que era parte del Imperio Romano, que trajo gran destrucción, y también dice que se veía como la ceniza se veía a kilómetros de kilómetros. Entonces, hermanos, ellos quizás lo relacionarían, los que recibieron esta palabra, con los primeros indicios de estas señales. Pero vemos que los terremotos, los temblores se incrementan. Ahora la tierra tiembla en cada instante, en cada momento, en diferentes partes del mundo. Vemos ahora inundaciones, vemos hambres, vemos alboroto en diferentes lugares. Nosotros, hermanos, no somos la excepción. Estamos pasando por un proceso ahora climatológico que ha traído un incremento de pérdidas. Aún nosotros aquí en el norte ha superado un día de lluvia, 2 días de lluvia, ha superado la cantidad de lluvias, de metros cúbicos de lluvia, de agua, en lo que fue un fenómeno hace algunos años. Durante todo ese proceso, durante el proceso llamado la niña o el niño, no se llegó a lo que en 2 días de lluvia, con lluvias, truenos, inundaciones, ha tenido el norte de nuestro país. Entonces, vemos un incremento
de estas señales, de estas cosas. Y sí, oramos, clamamos para que Dios en su misericordia, hermanos, aplaque estas cosas. Pero hay cosas que tienen que cumplirse. Jesús nos dice aquí que hay cosas que inexorablemente van a tener que darse, porque es parte del plan profético, del calendario profético de Dios. Y hermanos, es por la incapacidad, por la mala administración que el hombre le ha dado a la tierra, que Dios le entregó en su mano y que el hombre puso en bandeja de plata en las manos del enemigo por causa de su pecado, por causa de su rebelión. Ahora, por eso, la tierra, como dice el apóstol Pablo, gime a una por la redención, por la manifestación de los hijos de Dios. Porque un hijo de Dios es consciente de la responsabilidad que Dios le ha dado. Tiene que ser un fiel administrador de las cosas espirituales y de las cosas materiales que Dios ha puesto en su mano. Somos conscientes de que esta creación preciosa se ha visto arruinada por causa del pecado. Pero a través de haberle entregado nuestra vida a Jesús, Él ha transformado nuestras vidas y nos ha hecho conscientes de que tenemos que ser temerosos, tenemos que ser nosotros cuidadosos con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta preciosa creación que podemos ver y disfrutar en algunos lugares todavía de este mundo, donde la mano del hombre todavía no ha llegado para arruinar esos paisajes tan preciosos que nos pinta el Señor en cada atardecer, en cada noche, en cada nuevo amanecer. Por eso, como dice el apóstol Pablo, la naturaleza, la creación gime a una hasta la manifestación de los hijos de Dios, hasta que la redención completa de esta tierra venga. Y venga el Señor a ese lugar donde Él se encuentra ahorita conversando con sus discípulos en el monte de los olivos, y tome, hermanos, posesión de su creación y empiece su reino milenial, y esta tierra sea restaurada por su presencia. Entonces le dice, esto será principio de dolores. Y versículo 9, que será en adelante lo que veremos parte de la próxima semana. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Veremos la persecución de la iglesia. Parte de lo que experimentaron estos apóstoles, discípulos, aún lo vamos a ver en el libro de Hechos, pero también en el futuro. Vemos que la palabra profética tiene un cumplimiento, hermanos, puntual, en un momento de la historia, pero luego también tiene un cumplimiento escatológico. Porque como hemos dicho, el pueblo de Israel no ha creído totalmente, como aquí el profeta Isaías, no han creído nuestro anuncio. Y muchos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero en el postrer tiempo, Dios mismo se revelará. Dentro de no mucho tiempo, Dios mismo salvará al pueblo de Israel y ellos conocerán al Mesías. Pero vendrá también un avivamiento y la persecución, la gran tribulación, que está entretejida en este versículo y en los versículos siguientes de este capítulo 13 de Marcos. Ahora, el mensaje es para ti
que todavía tú no conoces al Señor Jesús. Y que quizás estas cosas te sean ya tan rutinarias, que tiembla la tierra y por el WhatsApp te mandan una notificación, algún amigo, el Instituto Geofísico, ¿no? Te dice temblor en tal lugar, ¿no? Y bueno, como no lo sentiste mucho aquí, pasa desapercibido y se vuelve algo rutinario. Escuchar de guerras. Hermanos, al principio decíamos la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora ya tiene más de un año. Esporádicamente llega alguna que otra noticia a nuestros oídos, pero como que ya no nos importa si están en guerra, si cayó una bomba o no cayó una bomba, si incrementan los muertos, si hermanos, la ciudad está en ruinas o no. Inclusive, si muchos cristianos nacidos de nuevo, que son nuestros hermanos, están dentro de ese contexto. Al principio, oremos por la iglesia en Ucrania, oremos, clamemos. Ahora, como que eso se ha diluido, como que eso ya no es tan frecuente, como que ya no nos afecta tanto, como que nos volvemos indolentes, insensibles ante esta situación que todavía es algo latente en este mundo. Hermanos, cuán propensos somos a la insensibilidad, a perder esa capacidad de identificarnos con el necesitado, con el desvalido. Y mucho cuidado, que una de las señales que el Señor va a decir es de que el amor de muchos se enfriará. Estamos nosotros como iglesia siendo tocados por esa insensibilidad, por ese enfriamiento espiritual, aún viendo estas señales que se están manifestando de una manera acelerada en nuestro contexto humano, contemporáneo. Y quizás tu amigo ni siquiera te percatas de estas cosas porque no tienes conocimiento de lo que Jesús está revelando aquí en su palabra como advertencia, porque esto debe hacernos más sensibles, más conscientes del tiempo que nos está tocando vivir. Estés alerta, estés atento, porque el Señor viene y viene pronto. Pero escúchame, la Biblia, la palabra de Dios dice que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia que vive en obediencia a su palabra, una iglesia que está haciendo su obra. Por eso dice el Señor que cuando Él venga, bienaventurado el siervo que le haya haciendo así. ¿Cómo? Obedeciendo, predicando su palabra, compartiendo las buenas noticias, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eres tú consciente de ello? ¿Estás siendo un instrumento en la mano de Dios? ¿Estás siendo un creyente lleno del Espíritu Santo, fervoroso, que ama a los perdidos, que cada día sale para tener una cita divina con alguien que aún todavía no ha tenido su encuentro con el Dios vivo y verdadero, para que tú te conviertas en un canal de bendición para que esas personas experimenten la salvación eterna? Hermano, tú necesitas ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, sensible a la voz de Dios, un hombre que ama la palabra, que la pone por obra y la comparte, porque el tiempo es corto. Y por eso, amigos, si tú todavía no conoces al Señor, como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos, reconcíliate con Dios. El Señor viene pronto y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. La religión no salva, sino tener una relación estrecha, íntima con Cristo. Y esto empieza cuando tú reconoces tu pecado,
reconoces que le has fallado, reconoces que has estado viviendo tu vida, quizás bajo un sistema religioso, pero no completamente en línea con lo que dice su palabra. Porque esta palabra, la Biblia, es el manual de vida para todo ser humano. Escúchame, para todo ser humano. No estoy diciendo para religiosos, no estoy diciendo para los evangélicos, ni los católicos, ni nada. Para todo ser humano. Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios por eso te dejó este manual de instrucciones para que todo lo que tú hagas sea en línea con el propósito para el cual Él te ha creado. Pero si tú vives ajeno a este propósito, entonces tú estás haciendo cualquier otra cosa que no está dentro de los planes de Dios. No te estoy invitando a que tú cambies de religión, sino que tú tengas una relación estrecha, íntima, con el Dios vivo y verdadero. ¿Estás dispuesto en esta mañana? ¿Reconoces que has estado viviendo quizás en un sistema religioso de acuerdo a tus propios criterios, pero no en línea con la perfecta voluntad de Dios? Entonces, para ti es este mensaje. Hoy dice el Señor, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si tú quieres hacerlo, haces sinceramente esta oración en esta mañana. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón y abre tus labios, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en esta mañana, si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal, repite esta oración de todo corazón, sinceramente. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he estado viviendo conforme a una religión, conforme a mis propios criterios y valores, pero no en línea con lo que dice tu palabra. Y Señor, ahora entiendo que la única manera de poder agradarte es vivir conforme a tu palabra. Por eso, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que aunque he tenido buenas intenciones, he querido hacerlo mejor. Señor, he fallado, he errado el blanco, he pecado. Y tu palabra dice que si he pecado, estoy separado de ti. Pero Señor, ahora entiendo que la única manera de poder reconciliarme, de poder obtener esa salvación, es entregándote mi vida. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida, te invito a entrar en mi corazón, para que hoy tú te conviertas en mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador, para vivir a partir de hoy conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste de todo corazón esta oración, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y ya no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Hoy tú te has convertido realmente en un hijo, una hija de Dios. Y hoy,
Si tú partieras a la presencia de Dios, si partieras de este mundo, Él te recibe con los brazos abiertos, porque has cumplido con lo que Él demanda en su palabra, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nos gozamos por la decisión que tú has hecho hoy. Hoy hay fiesta en los cielos por tu vida, por la decisión que has tomado. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Sin embargo, este es el principio. Tú tienes que seguir conociendo, aprendiendo de Dios. Por eso es importante que tú empieces a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieces a reunirte en un lugar donde se predica a Cristo, al Cristo de la Biblia. Y también empieces a conocer todo lo que Dios tiene para ti. Ser instruido en la palabra de Dios. Vivir una vida llena del Espíritu Santo para que Dios te guíe a toda la verdad. Nosotros queremos ayudarte. Queremos darte algunos recursos. Queremos ser de bendición para que tú vivas una vida saludable, una vida cristiana fructífera. Así que contáctate con nosotros, estaremos respondiéndote. Estaremos también orando por ti. Los días miércoles, 7 de la noche, tenemos nuestro tiempo de oración por este mismo medio. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, estamos teniendo el mensaje de edificación y salvación. Así que te animamos a seguir conectándote con nosotros. Y algo más, comparte este video, comparte este mensaje con otras personas que no conocen al Señor, con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, que todavía no tienen la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Compárteles para que ellos también puedan tener la oportunidad de tenerle, de recibirle como su Señor y Salvador. Gracias por tu tiempo. Te bendecimos y te recordamos una vez más que el Señor Jesús viene pronto. Así que tenemos que estar preparados. Dios te bendiga.